Hola, buenas noches. Bueno, quiero comenzar leyéndole un pasaje de la Biblia que estas 2 semanas lo estuve leyendo varias veces, por algo era, que yo lo tomo como que es mi pasaje. No es para mí nada más, pero vieron cuando Dios le habla con algo y bueno, uno se adhiere a eso que Dios le habló. Digamos que lo sintetizo como que es la historia de mi vida, así, en 3 versículos. Está en el Salmo 40, 1 al 3. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Después les voy a explicar por qué ese es mi pasaje. Es difícil sintetizar por ahí tantas cosas que uno vive, pero principalmente me voy a centrar en esto que estábamos hablando acerca de idolatría relacional. También lo escuchamos en otros talleres como codependencia, hoy lo vamos a hablar como idolatría, que es lo mismo. De chica vi una situación que me marcó mucho, que ha sido un abuso, un familiar cercano. Y en mi adolescencia he vivido mucho de sobreprotección de parte de mi mamá. Y digamos que estas 2 cosas, Dios me mostró que eran como muy, que me marcaron mucho con un mensaje que llegaron a mi vida, que es que yo no puedo sola, no puedo estar sola. Y bueno, Dios me llevó en un proceso de restauración, a perdonar a la persona que abusó de mí. Yo me aferré a Dios muchísimo en mi adolescencia. Él era todo para mí, era donde yo me apoyaba, digamos. Pero aún quedan muchas cosas por sanar en mi vida que yo no sabía. Entonces yo estaba en ese tiempo en Jujuy y después me fui a estudiar a Tucumán. En Tucumán yo me fui a los 18 años y para mí fue muy fuerte ese cambio. Si bien en la adolescencia yo era una persona muy independiente que no vivía fuera de mi casa, vivía sirviendo en la iglesia y parecía muy independiente a los ojos de todos, incluso hasta mis ojos. Entonces yo digo, irme a estudiar a otro lado, vivir sola no me va a costar nada porque yo estoy acostumbrada a hacer las cosas solas con Dios. Y por alguna razón cuando me fui, aparte que me fui a un lugar totalmente desconocido, a vivir un departamento que alquilaba con una chica que recién la conocí ahí. Digo esto porque algunos se van con sus familiares y por lo menos tienen algún resguardo, qué sé yo. Entonces yo me fui para allá y me sentí sola. Y no sabía qué me había pasado porque de ser una persona que confiaba tanto en Dios y en que Él era todo para mí, de repente pasé a ser una persona muy insegura que no sabía dónde estaba parada y me desestabilicé muchísimo. Y aparecieron un montón de miedos y yo no veía lo que pasaba en mi corazón. Yo ahora miro para atrás y puedo hacer un análisis como el que les voy a decir. Pero en ese tiempo yo no sabía que mi corazón estaba necesitado de 2 cosas que puedo reconocer hoy, que una era protección y otra es amor. Entonces, de ahí comencé al año siguiente que estaba en Tucumán a relacionarme con un chico, a decirlo así. Y al principio como que, no sé, uno no sabe a veces por qué se acerca a las personas, pero a veces uno tiene necesidades y que empieza a atraerse a las personas.
y no se está dando cuenta que sus necesidades están siendo suplidas por esas personas. No sabe de las heridas que tiene a veces. Y entonces yo calculo que empecé a sentirme acompañada. Entonces comencé a relacionarme más con este chico que era de la iglesia y bien, pero en todo ese trayecto, estoy hablando de mucho tiempo, 2 años, yo sentía que Dios me decía, aléjate. Sentía que Dios me decía, no, yo no quiero esto. Y yo sí escuchaba la voz de Dios y yo decía, ya voy a hacerlo, y la típica. Hasta que en un momento, porque yo veía que él era muy inmaduro espiritualmente, entonces como que yo empecé a negociar eso, a posponer, y cuando en un momento dije, lo voy a hacer, miré para ti y dije, no, pero ¿qué van a decir los demás? Yo ya me estoy relacionando mucho con él, todo el mundo quiere que me ponga de novia con él, entonces digo, no puedo ya volver para atrás. Yo quería, pero porque me importaba mucho lo que pensaban los demás, no lo voy a hacer. Y así, de esa manera, me puse de novia. Y aquí comienza lo que yo empezaba a ver, que es como el cambio de Dios. Como yo empecé a decirle a Dios, ya lo voy a hacer, a Dios que yo servía, digamos, yo nunca le contradije nada hasta ese momento. Solo en ese momento empecé a decir, no, ya voy a ver, me está costando, y no quise esforzarme mucho, sinceramente, porque al principio es fácil cortar, más fácil que después. Entonces yo empecé a decir no, y Dios, empecé a cambiar, digamos, de Dios. Entonces, como siempre pasa, si uno está con una persona que no sea cristiana o que sea inmadura espiritualmente, te empezás a cambiar tus hábitos, y yo lo quise llamar ahora, digamos, cultos. Entonces empezás a cambiar el culto de un Dios hacia otro Dios. Entonces yo empecé si él no leía mucho la Biblia, yo, empecé a dejar de interesarme por eso. Era como que muchas cosas que yo hacía antes empecé a dejarlas. Y así pasó tiempo. Voy a acelerarlo porque son muchos años, me puse de novia, estuve de novia 2 años. En esos 2 años pasaron muchas cosas, la necesidad de mi corazón estaban insatisfechas por Dios, estaban siendo suplidas por esta persona y bueno, obviamente comencé a desarrollar una relación muy dependiente que no veía, porque uno a veces no lo ve, los demás lo ven, pero uno no lo ve a veces. Y en un momento empezó a ser muy tóxica la relación y sentíamos que teníamos que separarnos. Entonces, pero no podíamos porque era muy tóxica la relación y no podíamos, y fuimos a pedir ayuda a la iglesia que nos ayuden a separarnos porque no sabíamos cómo. Y bueno, nos hemos separado, y cuando nos separamos pasa una situación que para mí cambia el rumbo de mi vida, porque hacía 1 mes que nos separábamos más o menos, lo cual para mí todavía yo estaba súper vinculada, no había corte todavía para mí, y pasa una situación que él hace que a mí me lastima muchísimo, y pasa que ese ídolo, como pasa cuando uno no pone su principal atención en Dios, se cae. Para mí se cae, porque me decepciona muchísimo, porque yo había idealizado mucho. Y cuando se cae, me caigo yo. Y cuando les digo me caigo, es realmente, no sé cómo expresarles, porque es, digamos que muerto más o menos en vida. Yo ya no quería vivir más. Yo me desconocía totalmente. No era la misma persona que antes, yo no quería ya saber nada de nada. Y estuve en un proceso, estuve 1 año tratando de levantarme, las personas me trataban de ayudar, pasaba 6 meses, 7 meses, y yo vivía el corte como si fuera ayer, así lloraba como si fuera ayer, tenía muchas crisis de abstinencia, digamos, porque había dejado de apoyarme en ese ídolo y ya no sabía quién era, no tenía un lugar donde estar. Y en una de esas crisis de abstinencia, que eran muy fuertes, eran dolores muy fuertes que yo sentía, de mucha ansiedad, yo vivía con una amiga y yo llegué a decirle, llévate la llave porque
Yo en esos momentos que me agarra eso, me quiero ir corriendo a buscar a esta persona, a arrodillarme ante esta persona para que me ame de nuevo. Yo necesitaba que me ame, necesitaba que vuelva, que por favor que vuelva. Y Dios me ha guardado muchísimo, me evitó de hacer muchas cosas, aunque otras sí hice, y estos son los cultos, creo que uno tiene de revisar el Facebook, de lastimarme, de obsesionarme por saber dónde estaba, porque obviamente se había caído mi Dios, y si se te cae tu Dios no sos nadie, era hasta donde estabas apoyado. Entonces Dios, un día estaba, yo me acuerdo, tirada en el piso, estaba llorando así muy angustiantemente, y yo también lloraba porque sentía que había fracasado con Dios, y yo ya me quería ir, y yo quería que Dios me lleve, porque decía, no, ya no se puede resolver mi vida, me quiero ir. Y le pedí a Dios que me lleve, pero en realidad no me quería ir, nadie se quiere ir en realidad. Queremos solamente que el dolor se vaya. Entonces yo le dije a Dios, le dije esto, Señor, es como que yo ni quería hablar con Él de la vergüenza que le tenía por todo, por haberlo dejado, pero tampoco por seguir, digamos, rindiéndole culto a este ídolo a pesar de haberlo dejado a Dios, era como que tenía mucha culpa. Y lo miré ese día, ya realmente tenía muchos deseos de morir, muchísimos, ya no comía y cosas así que uno va haciendo, esas cosas. Entonces yo le dije a Dios, me animé a mirarlo y le dije, Señor, yo sé que hice todo mal, pero si hay una oportunidad, le dije así, solo una oportunidad de que vos me rescates de esto, yo la voy a tomar. Y uno dice, pero ¿cómo le pregunté eso a Dios si Dios tiene un montón de oportunidades? Pero cuando uno se siente tan culpable, no cree que existe eso. Entonces, y Dios me dio esto que les leí. Y me dijo que Él sí me puede sacar, pero con el único propósito de que muchos vean lo que Él hace y confíen en Él. Y yo le dije, lo tomo eso lo tomo, iba a decir como que me están ofertando algo, digo, lo tomo, no sé cómo lo voy a hacer, pero tomo ese desafío con el único propósito de que cuando escuchan lo que Dios ha hecho, lo glorifiquen a Él y confíen en Él. Entonces, ese día empezó mi proceso, ese día levanté el teléfono y pedí ayuda a una señora de la iglesia que casi ni nos hablábamos, era como un señor me había mostrado que era ella, y yo, por favor, necesito que me ayude, no puedo salir sola. Ella habló con Dios y Dios le confirmó, y empezó mi proceso de restauración, y realmente siento que fue así, desde el lodo. Yo no sabía ni cómo se oraba. Yo había separado, dije, bueno, voy a tener mis devocionales por día, había separado tiempos con Dios, y había separado que todos los días iba a hablar con Dios. Yo no sabía qué decir, entonces lo único que hacía, ponía el cronómetro. Me acuerdo que eran 5 minutos con Dios. No hablaba nada, pero estaba con Dios porque era mi tiempo con Dios. Yo había destinado ese tiempo con Dios, no sabía cómo orar. Y Dios me decía, no importa, que estés acá, basta. Y así fue pasando el tiempo. 2 semanas después pude emitir algunas palabras, empecé a orar. Empezó a funcionar en mucho tiempo mi relación con Dios de nuevo. Y yo soñaba con que yo pueda estar sola con Dios y sentirme plena. Ese era mi objetivo máximo, de no sentirme sola. Y se cumplió. Y en el proceso de mucho tiempo, yo llegué a pasar esos minutos que había destinado con Dios, ya no ponía el cronómetro, porque pasaba muchísimo tiempo hablando con Dios en su presencia, disfrutando, cantando. Y yo digo, esta plenitud se va a caer esta semana, y no. Era algo que seguía y seguía, y sentía tanta vida dentro mío que no había sentido nunca más, nunca antes. Era como que Dios me había devuelto, como dice acá, cántico nuevo, toda la vida la tenía dentro otra vez. Y una de las cosas, les digo esto porque para que sepan que sí se puede salir de ese estado. Y bueno, le cuento el final de la historia. Dios me separa de esta persona, nos separa muchísimo, porque es la única manera, nos destruye completamente, nos hace destruir todo lo que habíamos armado, ladrillo por ladrillo, sacarlo todo, porque estaba fundado en algo que estaba mal. Fue un proceso súper doloroso.
pero era sano todo y yo sabía que era sano. Y esto realmente es la palabra, nos destruye y nos hace de nuevo. Y yo ya no pensaba, obviamente uno dice, ya está, esa historia, y sí, ya pasó esa historia, y ya está, digamos, yo incluso no quería estar con nadie porque yo me sentía tan bien con Dios que no estaba pensando en alguien. Y bueno, aparece, voy a decirlo así, otra persona, porque fue otra persona, es otra persona. Y Dios, por alguna razón milagrosa, nos vuelve a juntar y restaura las cosas desde cero. O sea, para mí, yo no entiendo por qué he hecho esto, porque realmente no lo esperaba ya. Y bueno, y hoy es mi esposo. Y pero realmente lo que ha sido nuestra primera relación de noviazgo a la segunda relación, como él dice a veces, el antiguo pacto, el nuevo pacto, ha sido totalmente otra cosa. O sea, somos personas muy diferentes. Yo me desconozco, no soy la persona que era y él tampoco era la persona que era antes. Y yo creo que era la única forma. No todos los casos terminan así, pero Dios ha querido así. Y bueno, es para su gloria. Wow. De un ídolo a un instrumento de Dios. Sí se puede. Dios cambia a las personas. Dios me cambió, me transformó. Dios usó quién era toda esa vasija, todo ese barro que se desmoronó y creó algo nuevo, formó algo nuevo a su imagen, a su semejanza, a su diseño. Y esa es la esperanza que tenemos, que las cosas pueden volver a transformarse según su voluntad. Bueno, eso es lo relacional que teníamos con ella. También hablamos de idolatría sexual. Es algo que en la mayoría de los hombres no sucede. Optar por tener ídolos. Yo tenía mis ídolos ocultos y tenía mis ídolos públicos. Tenía mis ídolos ocultos cuando estaba en mi oscuridad, en mi habitación, en el baño. Acá se habla sin pelos en la lengua. Realmente comenzar a preguntarle a Dios desde cuándo nació, cuál era el origen, y era la falta de aceptación de mis padres, de mis seres queridos, la falta de afirmación, quién era yo, mi identidad y amor. Tras heridas paternas y maternas, fui desgarrándome por dentro buscando mi identidad y mi pertenencia en otros lugares. En mis vecinos del barrio, con quienes comencé a practicar masturbarme, sin eyacular, porque yo no conocía eso, pero era una sensación linda. Era un grupo que me aceptaba, que jugábamos a la pelota, sí, que hacíamos todo lo visible para todos los papás del barrio. Pero después nos metíamos en una casa y hacíamos lo que queríamos. Y fue así, fue sentirme identificándome con ciertas cosas que no era Dios. Aunque yo voy a la iglesia desde que tengo memoria. Yo escuché de un Dios, oí de un Dios. Es complicado vivir a un Dios cuando uno tiene 6, 7, 8, 9 años. Y menos cuando no tiene a alguien, un referente, un papá, un guía espiritual. Y cuando escapa de líderes espirituales realmente, cuando se pone caretas, cuando dice, yo en mi barrio soy esto, yo en la escuela soy esto, y obviamente en la iglesia soy esto. ¿Quién se tiene que enterar en la iglesia cómo soy afuera? Puedo tener 2, 3, 4 personalidades y en cada cosa tener mi ídolo.
Me dolió, me afectó mucho no tener padres que me guíen en mi área sexual, en mi vocación. Además, recuerdo todavía, tengo memoria, la primera vez que vi pornografía, la primera vez que me masturbé. Y la verdad lo hacía para sentir placer, para sentirme bien, para sentirme amado. Y eso comenzó a crear y yo construir realmente un ídolo. Yo venía mal de afuera, me sentía mal, tenía baja autoestima, no tenía afirmación. Y donde me metí en la pieza, en el baño, total, acá me siento bien. Vamos al ídolo, nos postremos al ídolo. Y así pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y uno intenta dejarlo, obviamente, uno intenta decir, no, acá en la iglesia me dicen que está mal. Acá parece que está mal y sí, está mal. Entonces cuando uno intenta dejar, si no lo hace bien, si no lo hace con Dios, comienza a construir otros ídolos. Y comencé a construir ídolos públicos. Comencé a sentirme aceptado afuera. ¿Cómo? Comencé a ser un payaso, comencé a ser alguien que llamaba la atención para ser el centro. Yo lo único que quería era ser aceptado, ser afirmado y sentirme bien en cada grupo donde estaba. Tenía mi ídolo público, entonces yo cuando salía ya tenía un bienestar, cuando ingresaba tenía un bienestar, pero mi vida por dentro era una nube, era un cerro nublado. Y ya les digo por qué un cerro nublado. Tomé mi identidad de payaso, de servidor. Por ahí me ven caminar mucho con algunas cosas. Dios me bendijo con el don de servicio, pero me engañé mucho tiempo diciendo que era el don cuando yo solamente quería llamar la atención. No, deja, yo lo hago, pero miren que yo lo hago. Necesito atención. Creo que muchas veces nos engañamos con cosas que nos decimos y creamos nuestros altares públicos. Soy actor. Estudié actuación. Tuve la posibilidad de salir en una película. Y wow, salí en una película. Está en Netflix. Gracias. Y yo pensé que era eso. Sí. Pensé que era... Wow. Tengo muchas identidades. Ya tengo fama. Sigo teniendo. Yo trataba de dejar todas las cosas, pero es más. Perdón, antes de ser payaso, era payaso, tenía mi ídolo, pero volví a la masturbación. Es como que uno no puede dejar los ídolos. Se hace una convulsión cuando uno no resuelve lo que tiene adentro. Se hace una convulsión, se hace impulsivo buscar en todas partes. Luego de dejar actuación, comencé a trabajar en un call center y trabajaba para el call center que trabaja para Telefónica. Para el 114, ustedes que están más para el sur deben saber, Telefónica llaman al 114 y lo atiende alguien. Me decían mis compañeros que yo era el ángel del 114, con la voz que tenía, yo siempre vendía, seducía a las viejitas, hablaba bonito. Y salí mejor vendedor del último trimestre. Entonces mi identidad era, wow, este tipo trabaja, este tipo es buen vendedor. Pero seguían siendo ídolos que no iba dejando, ya tenía uno tras otro, tras otro, tras otro. Y le dije, Dios, yo ya no puedo. Eso pasó en realidad cuando estaba dejando teatro, para que vean que aún después de que Dios me dijo algo, yo no fui firme para afirmar mi identidad. Después de dejar teatro, yo quería cometer miles de pecados. El chico íntegro de la iglesia que creció, quería cometer pecados. Me metí en la facultad de artes y yo decía, buenísimo.
Yo entraba y era olor a marihuana. Veía allá y había 2 chicas juntas, veía allá y había 2 chicos juntos. Habían fiestas a las noches, en casas, en lugares, y una parte de mí decía no, otra parte de mí decía sí. Yo le agradezco realmente a Dios de haberme librado de muchísimas cosas que me libró. Pero la verdad es que yo sí me quería tirar, yo estaba en un precipicio y yo me quería tirar. Y yo sentía que me tiraba y había una mano que me agarraba y me volvía a traer. Me tiraba y había una mano que me volvía a traer. Y yo digo, bueno, Dios, ya está, basta. O sea, no soy esto ni soy lo otro, ¿quién soy? Y ahí fue cuando Dios comenzó a abrazarme con sus lazos de amor, a darme identidad, a darme aceptación y a decirme quién soy. Que no tenía que recurrir a la autosatisfacción, a la pornografía, a la aceptación ajena, a mis títulos, a mis cosas, a lo que creo que soy. Yo doy gracias a Dios por todo lo que me permitió, pero no fue para gloriarme. Fue para su gloria, fue para usarme. Y cuando le pedí a Dios y le pregunté quién era, me respondió de muchas maneras. Y para quienes leyeron alguna vez este libro, del doctor Neil Anderson, Victoria sobre la oscuridad y Rompiendo las cadenas. Ambos libros tremendos, altamente recomendables. Y yo le digo, bueno, Dios, decime quién soy. Y comencé a leer el libro. Y le dije, decime mi identidad, decime quién soy. Y me comenzó a dar una lista, una serie de frases. Seguramente, capaz que hay gente que se identifique con otros testimonios, o con el mío, o capaz que nada que ver con el mío. Pero estas verdades son de un Dios Padre que se quiere acercar a cada uno. Así que, sí les pediría que cierren sus ojos y si sienten realmente y le están pidiendo a Dios, ¿quién soy? Le están pidiendo aceptación, afirmación, y lo siguen buscando en otros lados. Dios dice, acá está. Acá está, hijo mío. Acá está, hija mía. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿quién soy? Y Dios me decía, sos mi hijo. Soy amigo de Cristo. He sido justificado. He sido comprado con precio. Un precio carísimo. Pertenezco. Tengo un sentido de pertenencia. Pertenezco a Dios. Soy santo. No soy lo que creía que era o los que mis pecados y mentiras me determinaban. Nadie más que Dios me determina. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Estoy completo en Cristo. Estoy libre de condenación delante de Dios. Estoy seguro que las cosas me resultan para bien, porque Él me ama, porque yo decidí amarlo. Nada me puede separar del amor de Dios. Nada. Estoy segura que la buena obra que Dios comenzó en mí será perfeccionada. No tengo un espíritu temeroso, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios me da fuerzas, aliento, vida. Soy testigo personal de Cristo. Hemos tenido un encuentro. Sabemos quién es. Soy un trabajador de Cristo.
tengo acceso directo a Dios con seguridad y confianza. No a través de un ídolo, no a través de la culpa que me ponía ese ídolo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, día a día. Y lo más hermoso que sentí, que Dios me dijo, fuiste reconciliado conmigo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y fuiste hecho un ministro de reconciliación. Como bien escuchamos hace rato, la obra de Cristo es para gloriarlo a Él y para que los demás crean y vean su obra y su poder.